época en la que Honda no hacía motos para todos, hacía misiles para los valientes, y la CBR 954RR fue su última obra maestra antes de que la electrónica lo cambiara todo. Ligera, brutal y precisa como un bisturí, fue el canto del cisne de la era Tadao Baba. Una moto que no necesitaba ayudas, porque confiaba en el piloto. Hoy recordamos a la 954RR, la superbike que marcó el final de una era y el comienzo de la leyenda. Antes de hablar de la 954, tenemos que viajar una década atrás, a un Japón obsesionado con los caballos de fuerza, a un momento donde cada marca quería tener la más potente, y ahí estaba Tadao Baba, un tipo que llevaba más de 30 años en Honda. Mientras todos pensaban en más potencia, él pensaba en algo que ningún ingeniero de superbikes decía en voz alta: la potencia no sirve si no podés controlarla. Así nació la CBR 900RR de 1992, SC28. Una moto de 893 centímetros cúbicos, que con 122 caballos y apenas 185 kilos, cambió todas las reglas del juego. Era como si Honda hubiera tomado una CBR 600 y le hubiera metido esteroides de superbike. Compacta, ligera, brutalmente ágil. No era la más rápida en recta, pero en curvas te hacía sentir como Duhan en Suzuka. Su lema era simple: control total. No la más potente, sino la más equilibrada. En 1996, Honda pulió la fórmula. La SC33 era más refinada, más estable, con chasis mejorado y una estética más agresiva. El motor subió a 918 centímetros cúbicos, pero lo que importaba era la sensación de precisión quirúrgica. Ya era la moto soñada de toda una generación. Los que crecieron con pósters de Rossi, Duhan o Mick Duhan en la NSR 500 querían una Fireblade. Era el símbolo de que la velocidad podía tener alma. En el año 2000, Baba decidió que era hora de modernizar su creación. El mundo había cambiado. Las Yamaha R1 y Suzuki GSX R1000 empezaban a dominar las pistas, y Honda respondió con la CBR 929RR, SC44. Motor de 929 centímetros cúbicos, 150 caballos, inyección electrónica y chasis de aluminio más liviano. Era rápida, afilada, moderna, pero también más exigente. La Fireblade empezaba a acercarse a la competencia de potencia que Baba siempre había evitado. Aún así, él seguía defendiendo su filosofía. Una buena moto no se mide por los caballos, sino por la sonrisa del piloto. La 929RR fue un éxito, pero el perfeccionista Baba sabía que podía hacerlo mejor. Quería despedirse con una obra maestra. Y llegamos al plato fuerte, la Honda CBR 954RR, la joya final, la despedida elegante de Tadao Baba. La moto que muchos llaman la última Fireblade de verdad, no porque las que vinieron después fueran malas, sino porque ninguna volvió a tener alma de piloto. Para el año 2002, Baba-san ya sabía que su tiempo en Honda estaba llegando al final. Llevaba casi una década definiendo lo que debía ser una superbike: ligera, predecible, humana. Pero el mundo alrededor había cambiado. La guerra de las cifras estaba desatada. La GSX R1000 ya rugía con más de 160 caballos. La R1 se afinaba cada vez más y Kawasaki preparaba su regreso con la ZX10R. La industria se estaba llenando de motos más rápidas, más agresivas, pero también más impersonales. Y Baba pensó: si esta será mi última Fireblade, no voy a hacer la más poderosa, voy a hacer la más perfecta. Así nació la CBR 954RR, SC50, una máquina que no buscaba dominar la tabla de potencia, sino dominar tu corazón cada vez que girabas el acelerador. El motor fue el rugido más fino de la era Baba, creció hasta 954 centímetros cúbicos, pero no por capricho. Honda rediseñó por completo el bloque, aligerando pistones, bielas y cigüeñal. El resultado fue un motor más vivo, con 150 caballos que respondían de forma instantánea gracias a una inyección electrónica revisada, con nuevos cuerpos de aceleración de 40 milímetros y un sistema EQ más sensible. El ralentí era más suave, la entrega más lineal y el sonido,
ese sonido agudo y metálico que te hacía sentir que estabas escuchando precisión mecánica pura, como si cada engranaje te hablara. El embrague fue reforzado, la caja de cambios ajustada con relaciones más cortas en las primeras marchas y la refrigeración optimizada. Todo para una experiencia más directa. No era la moto más bruta del segmento, pero sí la que mejor te entendía. Peso pluma, alma de acero. Con solo 168 kilos en seco, la 954 RR pesaba menos que muchas 600 de la época. Honda logró esa cifra gracias a un trabajo quirúrgico. El chasis de aluminio fue rediseñado, con vigas principales más finas pero más rígidas. El basculante se aligeró sin perder estabilidad. El subchasis trasero, hecho de aluminio hueco, ahorraba gramos valiosísimos. Incluso el escape y las llantas fueron revisados para eliminar peso. Todo tenía un propósito: agilidad sin comprometer la confianza. Era la Fireblade más afilada de todas. En curvas rápidas se sentía como si leyera tus pensamientos. En frenadas fuertes te sostenía con la calma de un samurái. Diseño: una mezcla de furia y elegancia. A nivel estético, la CBR 954 parecía salida de un laboratorio de diseño aerodinámico japonés. Faros delanteros más agresivos, un colín más compacto y un carenado más estrecho que cortaba el aire como una hoja. Era más estilizada, más refinada, más Honda. Y el detalle, el escape corto y liviano, que emitía un tono agudo y limpio, se convirtió en una de sus marcas registradas. Visualmente tenía carácter, pero sin exagerar. Era esa mezcla perfecta entre músculo y elegancia. Una moto que imponía respeto sin necesidad de gritar. Ergonomía, diseñada por y para el piloto. La posición de manejo fue una de las claves del proyecto. Baba no quería una superbike de ficha técnica, sino una moto que te hiciera sentir parte del chasis. Los semimanillares fueron bajados apenas unos milímetros. El tanque fue rediseñado para permitir mejor agarre con las rodillas y el asiento se estrechó. Todo estaba pensado para que el piloto fuera el centro de la ecuación, no el motor ni la potencia. Era una moto que no te castigaba. Podías llevarla al límite en un circuito o disfrutarla en una carretera de montaña sin sentirte un robot. En la pista, la katana de Baba cuando la 954 RR salió al mercado, la crítica fue unánime. No era la más potente, pero sí la más precisa, equilibrada y comunicativa. Los pilotos decían que te hablaba, no te gritaba. Era rápida, sí, pero sobre todo era honesta. La CBR 954 RR no fue simplemente el final de una moto, fue el final de una era, de una forma de pensar, de sentir, de construir máquinas que tenían más corazón que cifras. Hasta ese momento, las superbikes eran obras de ingenieros que respiraban pasión, que pasaban noches en vela buscando ese equilibrio imposible entre potencia, ligereza y alma. Pero con la 954 RR, Tadao Baba cerró el ciclo que él mismo había comenzado en 1992 con la mítica CBR 900 RR. Una línea de motos que no se diseñaban para ganar guerras de marketing, sino para enamorar a quien se sentara en ellas. La 954 RR fue su despedida, su firma final en el lienzo de las dos ruedas. No necesitó ser la más rápida ni la más tecnológica. Fue la más humana. Cada tornillo, cada milímetro tenía intención. Era una moto hecha para sentir, no para medir. El alma de una moto no está en la computadora, sino en la conexión entre el piloto y el motor. Eso decía Baba, y con la 954 lo demostró por última vez. Después de su retiro, Honda siguió adelante. Las Fireblade se volvieron más sofisticadas, más potentes, más electrónicas. Y sí, más perfectas en números, pero menos perfectas en emociones. La llegada del control de tracción, los modos de conducción y los sistemas ride-by-wire trajeron precisión milimétrica, pero también silenciaron esa conversación entre el piloto y la máquina. Lo que antes era un diálogo, ahora era una interfaz. Y ahí fue donde muchos sintieron que el alma se había ido con Baba, porque la 954 RR fue la última superbike que no necesitaba justificar su existencia con gráficos o tablas de potencia. Era ligera, directa, pura, una moto que te hacía sonreír incluso cuando estaba detenida. Una máquina que no solo aceleraba,
te hablaba. Después de ella, las Fireblade ya no fueron lo mismo. Sí, siguieron siendo impresionantes, pero nunca volvieron a tener esa chispa artesanal, esa calidez mecánica. Era como si el ADN hubiera mutado, más eficiente, menos romántico. La CBR 954RR fue el canto del cisne de una filosofía, la de que una moto no tiene que ser perfecta para ser inolvidable, y por eso, más de 20 años después, sigue siendo recordada como la última Fireblade con alma, la moto que cerró una época dorada donde la pasión pesaba más que los caballos. La 954 fue la despedida de un samurái, no de los que empuñan espadas, sino de los que forjan sueños en aluminio y gasolina. Baba-san se fue, pero dejó una moto que todavía hoy sigue viva cada vez que alguien la arranca, escucha su rugido y entiende que la perfección no está en los números, sino en las sensaciones que deja una moto con alma. Y si quieres conocer más sobre la 900RR, haz clic en este video.